Espíritu de Dios. La iglesia dice un fuerte. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, glorifícate en esta mañana a través de tu palabra. Que tu palabra traiga liberación, sanidad, fortaleza. Que tu palabra produzca el efecto por el cual va a ser enviada a nuestros corazones. Que salgamos de aquí nutridos, edificados con la buena palabra, Señor. Con esa leche no adulterada, Padre, por ese maná del cielo que es tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios en esta hora, iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amados, en esta mañana de escuela dominical, yo quiero predicar con base en el tema: se necesita un encuentro. Dígale al que está a su lado y le mira: se necesita un encuentro. Nicodemos era un maestro de la ley. Se dice que Nicodemo hacía parte o era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era considerado como la corte suprema, hermano, de los judíos, donde habían unos, o sea, mínimo, habían 21 maestros y máximo eran 71 maestros. Esto se
adoptó después de la creación del segundo templo, tomando como base bíblica lo que Dios le dijo a Moisés, que buscara 70 hombres para que lo ayudaran a juzgar en el desierto, porque él no podía solo. Entonces el Sanedrín estaba conformado con este grupo de ancianos, gente con un profundo conocimiento de la ley, de la Torá, de la ley de Dios. Ellos estaban ahí para defender la ley de Dios. Ellos estaban ahí para resguardar que no se violara la ley, la Torá, el mandato de Dios para con Israel. Y se dice que Nicodemo hacía parte de este grupo. O sea que Nicodemo no era cualquiera. Era un hombre con una posición alta en medio de los judíos. Era reconocido. Es por esto que dice que Nicodemo fue enviado al Señor, porque los del Sanedrín estaban haciéndose preguntas. El Señor estaba revolucionando todo. Y los del Sanedrín, ellos enviaron a Nicodemo para ver qué era lo que estaba pasando. Y dice la Biblia que este Nicodemo, número 1, dice que fue de noche. Número 2, dice que fue, hermano, disfrazado para que no lo conocieran. Fue de noche, oculto, para encontrarse y para hablar con el Señor. Y dice que cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, número 1, lo que podemos ver en la lectura es que el Sanedrín reconocía a Jesús como maestro, porque la forma como se dirige Nicodemo a Jesús fue rabí. Quiere decir que le dice maestro. O sea que Jesús era reconocido por los más eruditos de la ley de Dios como maestro. Y ese título de rabí no se le da a cualquiera. Y si ellos, hermanos, que eran los que resguardaban la ley, la Torá, si ellos reconocían que Jesús era maestro, es porque ellos vieron la profundidad del conocimiento que Jesús tenía acerca de la ley y de los profetas. Dijeron rabí. Segundo dice, sabemos. O sea, él no dijo yo sé. Ahí es que se puede interpretar que fue enviado, porque le dijeron sabemos que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si Dios no está con él. O sea que sabemos que tú eres de Dios. Entonces el Señor, gloria al Señor, cuando ve a Nicodemo que le entra de esa forma, el Señor se va directamente a Nicodemo y le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que tú puedas entrar al reino de los cielos. O sea, Jesús se olvidó, hermanos, de lo que fue a hacer Nicodemo ahí. Porque Nicodemo fue a buscar respuestas, pero el Señor no le dio ninguna respuesta. El Señor se dirigió a la persona de Nicodemo. Él apuntó al corazón de Nicodemo y él le dijo: mira, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tú necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, no es suficiente solo con el conocimiento.
Tú eres un maestro de la ley, tú eres un erudito, pero solo con el conocimiento no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Y el Señor le dice, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, hermano, quedó loco, quedó confundido, porque él fue a una cosa, pero Dios le salió con otra. Jesús le salió con otra. Él llegó a buscar una explicación y Jesús ninguna explicación le dio, sino que Jesús apunta al corazón de Nicodemo. Y el Señor le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y este hombre dice, pero ven acá, ¿cómo es que un hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Cómo es que un hombre, siendo ya viejo, puede nuevamente entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dice, no, mira, ven acá, es que tú no me estás entendiendo. Yo te estoy hablando de algo, y es que tú tienes que nacer es del agua y del Espíritu. Amén a su nombre. Tienes que nacer de la palabra. El agua representa la palabra del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Y este hombre, gloria al Señor, no entendió en el momento. Y Jesús le dice, oye, pero si tú eres maestro de la ley y yo te estoy hablando de cosas sencillas, terrenales, y tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, ¿qué tal si yo te hablo de las profundidades del Espíritu? ¿Qué tal si yo te hablo de lo que realmente es profundo? Tú no me vas a entender. Pero lo que quiero extraer de todo esto es que Nicodemo, hermanos, fue con un propósito al Señor, pero la vida de Nicodemo cambió una vez él tuvo ese encuentro con Jesús. O sea, una vez que Nicodemo tiene esa conversación con Jesús, tiene ese encuentro con Jesús, Nicodemo de ahí en adelante nunca siguió siendo el mismo. Porque, amado, todo el que se encuentra con el Señor, su vida es cambiada. Su vida es transformada. Su vida es diferente. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Dios. Y esto lo vemos en Juan capítulo 7, verso 45 al 52. En el capítulo 7, 45 al 52, mira lo que dice la Biblia. Dice, y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Que a los fariseos y los sacerdotes le dieron la orden a los alguaciles que, hermanos, capturaran al Señor, que lo apresaran, que lo trajeran capturado. Y dice que los principales sacerdotes le dijeron a los alguaciles, ¿por qué no los habéis traído? Verso 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Es que todo el que se acercaba a Jesús, hermano, tenía que ser diferente. Amén a su nombre, hermano. Los alguaciles fueron a capturar al Señor, pero cuando estos soldados escucharon hablar esas palabras inefables del Señor,
quedaron impactados. De tal manera que los soldados, los alguaciles dijeron: nadie ha hablado como este hombre. A su nombre, hermano. Verso 47. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. No es que estaban siendo engañados, es que todo el que tiene un encuentro con Jesús, aleluya, su vida, aleluya, es diferente. Todo el que tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia, su vida es transformada, su vida es impactada. A su nombre damos la gloria. Gloria a Dios. Y el verso 48 dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mire lo que están diciendo los fariseos y los sacerdotes. Le están diciendo a los soldados, le están diciendo: mira, todo aquel que cree en ese Jesús, todo aquel que le sigue, es un ignorante de la ley. ¿Acaso algún sacerdote se ha convertido a él? ¿Acaso algún fariseo se ha convertido a él? Porque no conocen la ley y son malditos. Mire lo que están diciendo los fariseos. Y mire lo que están diciendo los sacerdotes. Dice la Biblia, bendito sea el Señor, verso 50. ¿Lo tiene ahí? Dice: y le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, era uno de los sacerdotes y de los fariseos, era uno de los pesos pesados. Amén. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Porque a los seguidores del Señor le decían los galileos. Alabado sea el Señor. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, lo primero que estamos viendo aquí es que cuando los fariseos y los saduceos, los sacerdotes, estaban hablando mal del Señor, hablando mal de Jesús, diciéndole a los guardias, a los alguaciles, de que todos los que se dejan convencer por Jesús son unos ignorantes de la ley. Dice que enseguida salió al encuentro a la defensa, ¿quién? Nicodemo. Le digo: ¿cómo nuestra ley será que puede juzgar a un hombre sin escucharle? Nunca la ley puede juzgar a una persona si primero no le oye. En otras palabras, Nicodemo les dijo a todos los que estaban ahí, les dijo: ignorantes. Y cuando se sintieron impactados por lo que Nicodemo les dijo, entonces ellos enseguida, la defensa fue: es que tú también eres uno de ellos. Tú también eres uno de los que anda con él. Tú también eres un Galileo. O sea, aquí podemos ver que Nicodemo nunca fue el mismo. Que Nicodemo, después de ese encuentro que estuvo con Jesús en la noche allá oculto, su vida cambió. Ahora, si vamos a Juan capítulo 19, versículo 1 al 10, bendito sea Dios, aleluya. Dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado, bueno, ese no es, 19:38 dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, Jesús tenía seguidores secretos. Era gente de posición. Eran gente que tenían cierta posición y cierto, hermano, aleluya, estatus. Y que ellos abiertamente, ellos no se declaraban seguidores de Jesús porque se les convertía en un problema. Pero Jesús tenía sus seguidores. Y dice la Biblia que José de Arimatea era un hombre rico y que era seguidor del Señor, era discípulo del Señor. Pero, hermano, ya usted sabe, secretamente.
Amén, hermanos. Dice, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice verso 39, también ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre, se sepultaba entre los judíos. Ya estamos viendo aquí, hermano, a un Nicodemo que nunca, hermanos, fue igual, sino que una vez que él tuvo ese encuentro con Jesús, su vida, hermano, no fue igual. O sea, él fue impactado por el Señor, de tal manera que en su posición, hermano, lo defendió. De tal manera que el día que murió el Señor, dice que él con José de Arimatea fue uno de los que envolvió el cuerpo del Señor en lienzo, y fue uno de los que, hermano, bogó para que le metieran en la tumba nueva y vacía que estaba en el jardín, cerca, hermano, al monte del Calvario. Ahora, lo que quiero transmitirle a través de todo esto es que Nicodemo no fue igual. Que una vez que Nicodemo se encontró con Jesús, su vida cambió, su vida fue transformada. Ahora, con base a esto, hermano, podemos decir que no hay una persona que se encuentre con Cristo y que su vida no cambie. Todo el que se encuentra con Dios cambia. Todo el que se encuentra con Dios, su vida, hermano, es diferente. Y eso no solamente lo vemos en la vida de Nicodemo, eso también lo vemos en la vida de Zaqueo, que dice Lucas 19, del 1 al 10, dice que Nicodemo o Zaqueo era, hermano, un hombre que era jefe de los publicanos, trabajador del imperio romano. Era judío, pero trabajaba para el enemigo. Era el encargado de recaudar el impuesto. Recuerde bien que en los tiempos de Jesús, Israel o los judíos estaban sometidos a Roma. Roma los tenía cautivos y ellos tenían que pagar un tributo a Roma. Y Roma recaudaba esos tributos, esos impuestos, a través de algunos empleados que se le llamaban los publicanos, que eran judíos, pero que trabajaban para el enemigo. ¿Y qué hacían estos publicanos? Sin vergüenza. Roma les cobraba, un ejemplo, X cantidad de impuestos, un ejemplo, 10 denarios, un ejemplo, y ellos venían y cobraban, hermano, 50 denarios a su propio pueblo. Que la corrupción no es nueva. Entonces los publicanos, ellos venían, se guardaban 40 y le daban los 10 a Roma. Y eso era notorio. De tal manera, hermano, que los publicanos eran odiados, hermano, por los judíos. Eran odiados. Y Zaqueo era jefe de ellos. Se había enriquecido a costilla del pueblo, robándole al pueblo los impuestos, oprimiendo al pueblo. Pero este hombre tenía una necesidad. Tenía mucho dinero, tenía una posición, pero tenía una necesidad. Y él se enteró de que Jesús iba a pasar por ahí. Pero él tenía una particularidad. La Biblia utiliza un lenguaje elegante. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, gloria al Señor, utiliza mucho el eufemismo. Que en vez de decir una palabra
grotesca, la usa elegante. Entonces, en vez de decir un enano, como dijéramos nosotros acá, Zaqueo, un enano, él dijo, Zaqueo, un hombre pequeño de estatura. Tremendo, ¿verdad? Como era un hombre pequeño de estatura, oye, es que la Biblia habla con una elegancia. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre sabía que la multitud apretaba y como era pequeño de estatura, él no podía, hermano, ver. Entonces se subió en un árbol. Y Jesús, sabiendo, porque Jesús conoce las necesidades de todos y cada uno de nosotros, y Jesús, sabiendo la necesidad que tenía ese hombre, fue directamente a donde estaba él y le llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice la Biblia que Zaqueo se bajó y Jesús entró con, hermanos, Zaqueo a su casa. Y dice la Biblia, te puede leer ese texto, Lucas 19 del 1 al 10, te puede leerlo en su casa bien tranquilo. Usted se va a encontrar que muchos comenzaron a criticar al Señor porque Jesús había entrado a la casa de Zaqueo y había entrado con Zaqueo. O sea que inmediatamente estaban, hermanos, aleluya, señalando a Jesús como que si este entró con ese bandido y ladrón es porque también es bandido y es ladrón. Y comenzaron a juzgar al Señor. Sin embargo, cuando el Señor entró y Zaqueo tuvo ese encuentro directo y personal con el Señor, Zaqueo fue impactado de tal manera que Zaqueo dijo: mira, todo lo que he robado lo voy a devolver 4 veces más. O sea que a la gente que estaba criticándole era la que más le convenía que Zaqueo entrara con Jesús, o que Jesús entrara con Zaqueo en su casa. Esa gente que lo estaba señalando, esa gente que lo estaba criticando, era el que más le convenía, porque a esa gente era que Zaqueo le había robado. Y ahora Zaqueo, cuando iba a salir de esa casa, le iba a devolver 4 veces más lo que les había robado. Oiga, tremendo, ¿verdad? A su nombre damos la gloria. Pero Zaqueo cambia cuando se encuentra con el Señor. Amado, es que no hay un ser humano que se encuentre con Jesús y que no cambie. Ahora, de ahí es donde quiero entrar al mensaje. Se necesita un encuentro con Dios. O sea, todo cristiano necesita tener un encuentro directo y personal con Dios. Porque nunca uno puede aprender a conocer a Dios si uno no tiene un encuentro con Él. Nadie puede realmente cambiar. Nadie realmente puede, hermano, aleluya, nacer de nuevo, ser transformado. A su nombre damos la gloria. Si no tiene un encuentro directo con Dios. Solamente los que se encuentran con Dios son los que nacen de nuevo. Solamente los que se encuentran con Dios son los que, aleluya, bendito sea el Señor, se apartan del pecado. Son aquellos que se apartan del mundo. Son aquellos que se apartan y renuncian a todo aquello que no es agradable delante de los ojos de Dios. No pueden seguir siendo iguales. Porque si hay algo que hace el Señor es que cambia los corazones, es que transforma los pensamientos. Es que cuando una persona tiene un encuentro con Dios, esa vida es transformada. Y esa palabra transformación significa tiene un cambio de naturaleza. O sea, cuando uno se encuentra con Dios, hermano, en nuestra vida se da una metamorfosis. O sea, que hay un cambio de naturaleza. Esa es la razón por la cual hay gente que usted ve que vienen a la iglesia. Hermano, hay gente que ve que usted los ve, alabado sea el Señor, que supuestamente son cristianos, pero siguen siendo los mismos mentirosos, los mismos iracundos, los mismos maldicientes, los mismos pecadores. Uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Es que esa persona viene a la iglesia, pero nunca se ha encontrado con el Dios de la iglesia. Son personas que vienen a la iglesia, pero que nunca se han encontrado con el Rey, con el Señor de la iglesia. A su nombre damos la gloria. El hecho de que una persona venga a la iglesia no lo hace un verdadero cristiano. El hecho de que una persona venga y se congregue no lo hace un verdadero hijo de Dios. Solamente aquel que se encuentra, aleluya, con Jesús cara a cara, es aquel que puede, aleluya, llamarse hijo, hija de Dios.
Hermano, si algo se necesita, es un encuentro con Dios. Hermano, si algo hace falta hoy en medio de la iglesia, hermano, es encuentros con el Señor. Necesitamos encontrarnos con Dios para que Dios sea cambiando, para que Dios sea libertando, para que Dios sea haciéndonos nueva criatura. O sea, no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar a su nombre, hermano. Es triste encontrar personas, hermanos, que tienen años yendo a una iglesia y usted lo ve, no se le ve un cambio. La familia no le ve un cambio. El esposo no le ve un cambio. La esposa no le ve un cambio. Los hijos no le ven cambio. Los padres no le ven un cambio. Los vecinos no le ven un cambio. Los trabajadores, los compañeros de trabajo no le ven un cambio. Entonces ese no se ha encontrado con Jesús. Porque el que se encuentra con Jesús cambia. El que se encuentra con Jesús, mira, no es opcional. Todo el que se encuentra con Jesús es, hermano, una nueva criatura. Hermano, por eso es que hoy encontramos cantidades de cristianos, hermanos, que, bendito sea el Señor, les falta nacer de nuevo. Porque no tienen un encuentro con Dios. Hoy se necesita, hermano, tener encuentros con el Señor. Ahora, ¿cómo se tiene un encuentro con Dios? Necesitamos tener un encuentro con Dios. Ninguna persona puede ser leal a Dios, fiel a Dios. Ninguna persona puede conocer a Dios si no tiene un encuentro con Él. Es la única manera de uno conocer a Dios. Porque, hermano, la única manera que usted pueda conocer bien a una persona es que usted tenga un contacto con esa persona. Es que usted tenga una relación con esa persona personalmente. O sea, usted no puede conocer a una persona, hermano, por comentarios. Usted no puede, hermano, conocer a una persona, bendito sea el Señor, por lo que la gente dice o deja de decir de esa persona. Usted no lo está conociendo. Una persona se conoce realmente cuando uno tiene un encuentro con esa persona. Y es la misma manera en Dios. Nadie puede conocer verdaderamente a Dios si no tiene un encuentro con Él. Ahora, por eso es que nosotros vemos cristianos o muchos que se llaman ser cristianos. Y usted los ve, hermano, que no son fieles, que no son leales a Dios. Que usted los ve que con un brazo, hermano, tienen al mundo y con el otro brazo tienen a Dios. Que usted los ve que tienen una doble vida, que participan de las cosas del mundo, pero también participan o quieren participar de las cosas de Dios. O sea, cuando uno encuentra esta clase de personas, uno dice, no ha tenido un encuentro con Dios. Porque si esa persona hubiese tenido un encuentro con Dios, radicalmente esa persona, hermano, cambia. No puede ser igual. ¿Por qué hay cristianos y por qué, hermano, hay jóvenes? Hermano, yo quiero decirle a los padres que están aquí que a veces nosotros cometemos gravísimos errores. Y uno de los errores más grandes que cometemos nosotros los cristianos es creer que como yo traigo a mi hijo desde niño a la iglesia, el hecho de que yo lo traigo de niño a la iglesia, ya él es cristiano por eso. No. Eso no lo hace cristiano. Mi hijo no es cristiano porque nació en una familia cristiana. Mi hijo no es cristiano, aleluya, sí, porque de pronto, hermano, yo lo he traído desde niño a la iglesia y a la escuela dominical de niños. No. Todos necesitamos un encuentro con Dios. Nuestros hijos necesitan un encuentro con Dios. Alabado sea Dios, hermano. Y nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos y orar para que nuestros hijos tengan una experiencia con Dios. Es por eso que hay muchachos como nosotros como padres a veces los vemos. No, él va a la iglesia, él va a los cultos de jóvenes. No, él va a la iglesia los domingos. Yo lo veo ahí que habla con los muchachos de la iglesia. Y entonces ya él es cristiano porque no, eso no lo hace cristiano. La Biblia dice que el joven Samuel ministraba en el templo y vivía en el templo. Y el Dios del templo no se le había revelado.
Entonces quiere decir que hay gente que puede venir a la iglesia y puede crecer en la iglesia sin conocer al Dios de la iglesia. Entonces nosotros a veces como padres perdónenme esta expresión coloquial que voy a utilizar, nos fresqueamos. Porque no, ya mi hijo va a la iglesia, está creciendo en la iglesia, ya él es cristiano. No, por eso es que muchos muchachos, cuando entran a la etapa de la adolescencia, se quieren salir del cascarón. Y muchos no quieren ni ser cristianos. Y muchos cuando llegan aleluya, a la universidad y comienzan a darle, alabado sea el Señor, ese adoctrinamiento del diablo que hay en muchos lugares. Aleluya, del ateísmo, de la filosofía. Alabado sea el Señor, y de esas corrientes materialistas que dicen que Dios no existe, que Dios no es real, que esto, que lo otro. Alabado sea el Señor. Y hay muchachos que terminan locos y terminan hasta ateos. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron un encuentro con Dios. Pero el que tiene un encuentro con Dios sabe, hermano, que Dios es real y nadie lo saca de ahí. No porque lo haya visto, sino porque los ha sentido. Y el que ha sentido a Dios, a su nombre damos la gloria. El que tiene un verdadero encuentro con Dios, es muy difícil, hermano, que se salga de Dios. Es muy difícil que niegue a Dios. Pueden venir, hermanos, las corrientes filosóficas que quieran, los argumentos científicos que quieran, pero el que tiene un encuentro con Dios sabe que Dios es real, porque Él le ha sentido, porque ella le ha sentido. Es que cuando tú sientes a Dios, aleluya, cuando tú tienes un encuentro con Dios, eso te da convicción, eso te da firmeza en tu fe, eso te lleva a la fidelidad de Dios, eso te lleva a que tú tengas que ser fieles a Dios, porque ya tú tuviste un encuentro con Él. Por eso una de las cosas que nosotros como padres tenemos que hacer, eso yo lo hago, hermano, y yo lo invito a que usted también lo haga. Señor, revélate a mis hijos, Padre, revélate a ese muchacho que te toca, que te sienta, que sienta la corriente del Espíritu de Dios, que entra por, aleluya, la coronilla de la cabeza y que le recorra todo el cuerpo, que sienta esa corriente del Espíritu, que sienta ese toque, que te vea, muéstrate, métete en los sueños, métete en visiones, alabado, revélate a ellos. Porque si nuestros hijos tienen un encuentro con Dios, ellos van a ser fieles a Dios. Ellos te van a guardar, aleluya, para Dios. Ellos no se van a dejar influenciar por la corriente de este mundo. Se necesita tener, hermano, un encuentro con Dios. Hoy necesitamos cristianos, hermanos, que hayan experimentado ese encuentro con Dios. Hoy hay cristianos, hermanos, que después de años en el evangelio, entonces están dudando, ¿será que esta es la verdadera doctrina? Hombre, sea serio. ¿Será que este es el verdadero evangelio? ¿Será verdad que nosotros no estamos como que qué? Damos la gloria a Dios. Si usted ha tenido un encuentro con Dios, usted sabe que está en la verdad. Si usted ha tenido un encuentro con Dios, usted sabe que va en el camino correcto. Si usted ha tenido un encuentro con Dios, usted sabe que está en el evangelio correcto. Amén a su nombre. En la doctrina correcta, porque usted ha tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, qué triste encontrar gente, mi hermanita, que después de años de evangelio dice que, no, lo que pasa es que yo era así porque el pastor. Hombre, sea seria. Hombre, sea serio. ¿Cómo es que usted va a vivir una vida de evangelio y después al final va a salir que no, es que yo lo hacía por el pastor? ¿Por quién? Es que usted no debe hacer las cosas por el pastor, ni por la hermana, ni por el papá, ni por la mamá, ni por el líder. Usted tiene que hacer las cosas por amor a Dios. El viernes tocábamos ese punto y decíamos, antes de pasar al predicador, decíamos, hermano, que todo lo que uno haga debe hacerlo. La motivación debe ser el amor. Hermano, ¿por qué usted se debe guardar para Dios? Por amor a Dios. Porque usted y yo debemos apartarnos del mundo y no participar de las cosas del mundo y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Hermano, que esto cada día se pone más difícil. Hermano, en estos días yo estaba en un centro comercial y una mujer en panty. Literalmente en panty, hermano. Tenía un pantalón que era una malla transparente, así como de toldillo, usted sabe. Y se le veía, hermano, y yo decía, hay poder en la sangre de Jesucristo.
¿Eso qué es? Uno dice, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? ¿Sí o no? Y eso es belleza, y eso es moda. No, eso no es ni belleza ni moda, eso se llama diablura. ¿Cierto que sí? Bendito sea Dios. Y hoy vemos, hermanos, a los jóvenes y a las jovencitas desbocadas. Pero por eso es que se necesita un encuentro con Dios, para que usted no se deje seducir por esa mentira y por ese engaño de las tinieblas. Hay que mantenernos firmes, leales, porque el mundo, hermano, va de mal en peor. La Biblia dice que el príncipe de este mundo se llama Satanás, el diablo, que Jehová lo reprenda. Hermano, y el diablo no trae nada bueno. Y por eso, hermano, estamos viendo, bendito sea el Señor, una juventud desbocada, una sociedad desbocada, porque está lejos de Dios, porque está apartada del Señor. Y es triste encontrar cristianos que se están devolviendo. O sea, ¿cómo un cristiano se va a devolver? ¿Cómo tú vas a anhelar lo que está en el mundo si en el mundo no hay nada? A su nombre damos la gloria. Necesitamos un encuentro con Dios. A usted y yo necesitamos cada día encontrarnos con la presencia del Señor. Alabado sea Dios, hermano. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo era un adolescente, y yo escuchaba a los hermanos de la iglesia que Dios me habló, que Dios me tocó, que yo sentía a Dios. Y yo decía, caramba, ¿será verdad? Porque a uno le cae la duda, porque uno nunca ha sentido eso. Y a mí me cayó la duda y me hablaba, no, sí, porque a Dios, yo escuché la voz de Dios. Yo quedaba así como que, ¿será? Dios me tocó. Dios lo tocó. Sí, porque uno se hace hay esas preguntas, ¿verdad? Y yo sentí la presencia de Dios, decían algunos. Y yo decía, ven acá, ¿cómo así? Bendito sea el Señor. Yo escuchaba a los hermanos, sí, porque demonios, porque hay demonios por aquí, porque los demonios. Yo decía, demonios. Sí, porque los ángeles. Pero cuando yo escuchaba hablar eso, yo dije, bueno, yo también necesito. Yo necesito también sentir y ver lo que mis hermanos están viendo. Porque es que yo no puedo ser cristiano basándome en la experiencia de otro. Yo no puedo ser cristiano basándome en la experiencia del pastor o en la experiencia del hermano, del anciano, de la anciana. No, yo tengo que tener mis propias experiencias con Dios. Y yo dije, no, yo necesito que Dios a mí me toque. Yo necesito sentir a Dios. Yo necesito que Dios me hable. ¿Ah? Entonces cuando yo dije, no, yo necesito que Dios me hable, ¿qué hice? Porque ¿qué es lo que hay que hacer para uno tener un encuentro con Dios? Uno tiene que buscar a Dios. Es la única manera para que tú y yo podamos tener un encuentro con Dios. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para buscarle. Y lo lindo de Dios es que la Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis si me buscareis con todo vuestro corazón. Lo lindo de nuestro Dios es que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Si hay alguien que quiere tocarnos, si hay alguien que se quiere revelar a nuestra vida, ese es el Espíritu de Dios, ese es el Señor. Alabado sea Dios. Pero Él está esperando que tú te dispongas a buscarle. Él está esperando que yo me disponga a buscarle. Y yo cuando escuchaba a las hermanas y a los hermanos diciendo esto, yo decía, no, yo también necesito sentir eso. Porque yo escuchaba a los hermanos y las hermanas que contaban sus experiencias. Yo decía, yo también necesito contar mis experiencias. Y yo me comencé a meterme con Dios. Yo dije, no, Señor, tu palabra dice, alabado sea el nombre del Señor, que el que te busca halla, que el que pide recibe. Eso es una regla espiritual en el mundo, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Perdóneme la redundancia. En el mundo espiritual, eso es una regla. Lo que tú pides, tú recibes. Lo que tú buscas, tú vas a hallar. Si tú tocas la puerta, se te va a abrir. Y yo dije, no, yo me voy a meter con Dios.
Y dije, yo voy a meterme con Dios, hermano. Y me levantaba en la madrugada a orar. Y yo me levantaba y yo no le pedía a Dios ni yuca, ni ñame, ni plátano, porque yo no estaba pendiente a eso. Porque uno cuando está muchacho, uno no piensa en eso. Yo simplemente me arrodillaba y decía, Señor, yo necesito de tu presencia. Dame de tu presencia, tócame. Yo escucho a los hermanos que dicen que tú los tocaste, que tú les hablaste. Yo necesito también que tú me toques a mí. Tócame, Señor, tócame, Padre. Yo necesito que tú me llenes. Yo necesito que tú me hables. Yo necesito sentir una experiencia con, aleluya, tener una experiencia contigo. Necesito sentirte, Señor, en mi vida. Y oré, porque hay algunos que oran y creen que ya enseguida van a sentir ángeles, el aleteo de los ángeles. No, cálmate. Eso no es enseguida. Amén, a su nombre. Tú tienes que persistir en buscar a Dios. Porque es que hay gente que se arrodillan y ya enseguida quieren ver los ángeles, a Miguel, a Gabriel, y quieren ver a los millares de ángeles alrededor de ellos. No, eso no es así. Tú tienes que insistir creyéndole a Dios, orando. Yo comencé a orar a Dios y la primera semana no sentí nada y la segunda semana no sentí nada. Y yo le decía, Señor, Dios mío, bautízame con lengua. Yo voy a los hermanos que están hablando lenguas angelicales. Bautízame, Señor, en lengua. Lléname de tu presencia, tócame. Y duró un mes y nada, hermano, pero yo orando, yo buscando. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea el Señor. Los hermanos de la iglesia me decían, no dejes, sigue orando, no sueltes hasta que sientes. Si no sientes nada, no flaquees, sigue orando. Sigue orando, sigue orando. Y yo seguí orando. Y yo no sé cuánto tiempo pasó. No sé si 6 meses, no sé ni 8 meses, no sé si un año pasó, yo no me acuerdo. Pero yo comencé a buscar a Dios. Señor, yo necesito sentirte. Yo necesito, aleluya, tener una experiencia contigo. Tócame, tócame, tócame. Y por eso a mí me gustan las vigilias. Porque un día en una vigilia, hermano, yo estaba arrodillado, metido con Dios. Cuando de repente yo siento que algo, hermano, se me metió. Alabado sea el Señor. Y yo sentí que la lengua se me estaba como enredando. Alabado sea el Señor, aleluya. Yo sentí que algo salió y Dios me bautizó en lengua. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y yo comencé a hablar en nuevas lenguas. Yo sentí una presencia de Dios. Algo, hermano, un fuego me estaba quemando. Yo sentía como un fuego que me quemaba. Aleluya, pero yo hablaba en lengua. Y yo decía, oh, gloria a Dios. Esto es lo que se siente. Damos la gloria a Dios. Qué lindo. Yo ahí metido, Señor, dame más, dame más, dame más. Y yo comencé a hablar en lengua. Y yo creo que lo que hablaba era sama, 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 sama. Pero por algo se comienza, ¿sí o no? Uno da el primer paso y arranca a Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Y comencé a tener esa experiencia y dice, gloria a Dios, aleluya. Ya sentí algo. Ya sentí algo. Ya puedo contar algo. Ya puedo sentir que estaba orando en una vigilia y sentí un fuego que me quemaba y sentí que la lengua se me enredaba, como dice Isaías, como lengua de tartamudo. Y yo decía, vamos bien. Y comencé a buscar a Dios y comencé a orar. Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Mi alma alaba la gloria de Dios. Señor, yo necesito que tú me toques. Si tú estás aquí, tócame. Uno cuando está nuevo, uno le pide a Dios unas cosas, hermano. Tócame, Señor. Yo necesito que tú me toques, Dios mío. Y yo estaba en una habitación encerrado y estaba orando. Yo decía, Señor, tócame, tócame. Yo necesito que tú me toques, hermano. Y vive Jehová en cuya presencia estoy. Estoy en el altar de Dios. Que cuando yo estaba orando, yo sentí que me pusieron una mano así. Me pusieron una mano en el hombro. Y cuando yo siento esa mano en el hombro, yo hago así y no hay nadie. Y dice, damos gracias al Señor, Padre, gracias porque tú estás aquí. Alabado sea Dios. Hoy yo sentí el toque de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Y comienza, hermano, uno a buscar. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te metes con Dios, Dios se va a revelar. Entre más tú lo buscas, más se acerca el Señor a ti. Entre más tú lo buscas, más vas a sentir esa presencia inefable, gloriosa. Y cuando tú vas a sentir a Dios, hermano, tú sabes que Dios es real. Tú sabes que Dios es real. Tú sabes que Dios está allí. ¿Cómo yo puedo tener un encuentro con Dios? Disponiéndome. Yo tengo que disponerme a buscar a Dios. Mientras que otros están roncando, durmiendo, usted levántese en la madrugada. Usted puede orar a cualquier hora del día y es una bendición. Pero la madrugada, en la madrugada hay un misterio.
Por eso la Biblia dice que Jesús se levantaba bien temprano antes que saliera el sol. Y el profeta Isaías decía: mientras dure el Espíritu dentro de mí, en otras palabras, mientras yo esté vivo, el profeta dijo: madrugaré a buscarte, oh Jehová. Ponga la alarma temprano, levántese a las 4, a las 3 de la mañana. Órele al Señor, aunque después te vuelvas a acostarte a dormir, pero ya oraste. Ya oraste. Cuando uno se dispone a orar, hermano, cuando uno se mete en oración, cuando uno dobla las rodillas, cuando uno ayuna, hermano, cuando uno ayuna, cuando uno vigila, cuando uno se mete con Dios, tú vas a comenzar a tener esas experiencias inefables. El Señor le dijo a Jeremías: clama a mí, Jeremías, y yo te voy a responder. Pero no queda ahí. Y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que solamente Dios te las va a enseñar. Es en intimidad con Él. Es cuando tú lo buscas, cuando yo lo busco. Amén, a su nombre. Solamente en oración, en búsqueda, es que tú vas a tener, hermano, el conocimiento. Dios te va a abrir la mente, Dios te va a abrir el entendimiento, y tú vas a entender cosas que otros no entienden. ¿Qué es lo que se necesita en este tiempo? Necesitamos una iglesia, amado, que tenga encuentros con Dios. Mira, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, tu fe va a ser sólida. O sea, ya tú no vas a caminar en lo que tus oídos físicos están oyendo, ni tus ojos físicos están viendo, sino que ya tú vas a caminar en una dimensión espiritual diferente, porque es que ya tú has sentido a Dios. En cambio, hay gente que tiene la lucha ¿y qué será? ¿Será que Dios, verdad? ¿Será que Dios toca? Y hay gente que toda la vida han escuchado que hermanos que Dios los tocó, que hermanas que Dios las tocó, hermanos y hermanas que tuvieron experiencia, y entonces ellos nunca han sentido nada, pero porque no está dispuesto. No hay algo más lindo, hermano, no hay algo más inefable que uno sentir la presencia de Dios. ¿Qué es lo que se necesita en este tiempo? Más cristianos con encuentro. Menos teología y más espiritualidad. Porque hoy la iglesia está llena de expertos teológicamente hablando, pero que no conocen a Dios. Gente que hablan lindo, pero no conocen a Dios. Un día llegaron los saduceos y comenzaron a criticar al Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Ustedes yerran pecando. Mira lo que el Señor le dijo: ignorando las sagradas escrituras y el poder de Dios. Uno debe estudiar la Biblia, pero también uno debe llenarse del poder de Dios. Bendito sea Dios. Cuando tú le dices: Espíritu Santo, habla, enseña, muéstrame, dirígeme. Bendito sea Dios. Y tú vas a sentir como Dios en el día que menos te imaginas, tú vas a escuchar que Dios te habla. Tú vas a sentir que el Espíritu Santo te dice: no te metas por esa calle, detente, no salgas hoy. Bendito sea Dios. Y tú vas a sentir a Dios. Bendito sea Jesucristo. Hermanos, fidelidad, obediencia, santidad son atributos que solamente las puede tener un cristiano cuando tiene un encuentro con Dios.
fe. Es que tú no puedes creer en alguien que tú no conoces. Te va a costar. O sea, te va a costar tú creer en alguien que tú no conoces. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios personal, a ti no te va a costar creer en Dios. Porque tú lo has visto. Porque tú lo has sentido. Hermanos, hoy se necesita una generación de cristianos que tengan experiencia. Para que haya un nuevo nacimiento. Gente que todavía le está costando dejar las malas palabras. Todavía un año viniendo en la iglesia y todavía se le salen los cocodrilos, las ranas, la serpiente de la boca. Hombre, usted necesita un encuentro con Dios. ¿Ah? Viniendo a la iglesia y todavía no puede escuchar una champeta porque por dentro te estás desbaratando. Usted necesita un encuentro con Dios. ¿Sí o no? Y porque por fuera te ves así. Por fuera se ve así como la columna esa. Pero por dentro, hermanos, se están tirando todos los pasos. Bendito sea Dios. Usted necesita un encuentro con Dios. Todavía anhelas cosas del mundo. Necesitas un encuentro con Dios. A su nombre damos la gloria. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno cambia todo. Escúchame bien, todo. Hasta el closet uno lo cambia. Porque uno tiene un encuentro con el Señor. Hasta el closet uno lo cambia. Porque es que tú tienes que ser diferente. A su nombre damos la gloria. En todo. En todo. No, ya la gente entendió porque aquí hay gente que sabe. Amén, aquí sabe es lo que estamos hablando. Amén. Pues, hermano, cuando uno tiene un encuentro con Dios, Dios lo cambia a uno todo, hermano. Hay un cambio por dentro, pero también hay un cambio como por fuera. ¿Usted me está entendiendo? Porque tú tuviste un encuentro con Dios. Bendito sea Dios. Oye, ven acá y ya tú, ¿por qué no vas a las reuniones donde sociales? No, porque ya yo estoy agradando a Dios. Oye, ya porque tú no participas de los chismes de él. No. Ya yo tuve un encuentro con Dios. Yo no me puedo sentar en silla de escarnecedores, sino que yo tuve un encuentro con Dios. ¿Sí o no? Oye, pero ven acá, ahora a ti te empujan, te pisan el callo y tú ni te inmutas. No, es que yo tuve un encuentro con Dios. Es que el espíritu de fósforo te fue. Ahí, sí, porque es que cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios coge y le echa agua al fósforo para que no se prenda. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Qué necesitamos en este tiempo? Una iglesia que tenga un encuentro con Dios. Los grandes hombres de Dios que vemos en la Biblia, todos, sin excepción, todos tuvieron un encuentro directo con el Señor. A Abraham, Dios se le apareció. Moisés, Dios se le apareció en una zarza. ¿Sí o no? Bendito sea Dios. Todos tuvieron un encuentro con Dios. Gedeón dice que estaba sacudiendo el trigo cuando el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente. Elías tuvo un encuentro con Dios.
Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Aún Saulo tuvo un encuentro con Dios. Todos. Y todo el que tiene un encuentro con Dios es diferente. ¿Qué es lo que necesitamos, iglesia? Un encuentro. Dile: Señor, tócame, lléname. Yo quiero sentirte, Señor. Yo quiero sentir eso que mis hermanos dicen que ellos sienten. Yo quiero sentir esa corriente, ese fuego, ese poder. Yo quiero sentirte a ti, Señor. Quiero conocerte, Dios mío. Y Dios se te va a revelar. Y a medida que Dios se te vaya revelando, tu vida va a ser cada día más espiritual. Amén a su nombre. Gloria al Señor, hermano. Necesitamos un encuentro. ¿Cuántos aquí dicen: yo necesito un encuentro con Dios? Póngase sobre